El tema en el cual vamos a tocar mis compañeros y yo es laboratorios e imágenes diagnósticas durante la gestación y la atención del puerperio. Los integrantes del grupo están conformados por Simón Rincón, Juan José Reátiga y Jesús Quintero. Entonces, para empezar, pues hablar acerca de los temas que vamos a tocar y el primero, pues acá está la tabla del contenido y vamos a encontrar que vamos a hablar acerca de los aspectos a tener en cuenta en el control prenatal, los laboratorios e imágenes para el primer, segundo y tercer trimestre y ya finalizamos hablando acerca de los exámenes y laboratorios y tamizajes en el puerperio. Entonces hay unos aspectos a considerar que son clave a la hora de empezar con el control prenatal. El primero de ellos es que se recomienda ofrecer a las mujeres con un embarazo de curso normal modelos de control prenatal. Estos modelos de control prenatal pueden ser dirigidos por profesionales, ya sean médicos generales o enfermería, pues que cuente con toda la capacitación o especialización en el cuidado materno perinatal. Lo ideal es hacer el primer control prenatal antes del primer trimestre, enfocándose sobre todo a que sea antes de la semana décima de gestación. En caso de que pues el control prenatal sea dirigido hacia una mujer que sea nulípara, lo ideal es que se recomiende hacer un programa de 10 citas durante todo el programa del control prenatal. Ya si hablamos de una mujer multípara, ya estamos hablando de que se recomienda en este control prenatal un programa de 7 citas. La historia clínica se recomienda realizar con registros estructurados de maternidad y en lo que compete a las gestantes de bajo riesgo, si bien son de bajo riesgo porque no tengan patologías alineadas, ya que presente como tal la madre o durante el desarrollo de gestación, es necesario que en cada trimestre se haga una valoración de riesgo psicosocial. Esto porque ayuda a determinar los posibles riesgos que pueda presentar la madre y el feto durante el desarrollo de gestación. Estas son unas consideraciones que digamos que se relacionaron acá teniendo en cuenta la guía de práctica clínica para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social. En cuanto a los laboratorios e imágenes de primer trimestre, antes de irnos exactamente acerca de qué laboratorios se van a mandar, lo ideal es que identifiquemos y hagamos una historia clínica y un examen físico adecuado. En la historia clínica es fundamental identificar ciertos factores de riesgo que puedan afectar tanto la madre o el feto, por eso se deben incluir antecedentes ginecobstétricos, médicos, familiares y no dejar a un lado los hábitos como el consumo de tabaco, alcohol o drogas. Es importante también evaluar, como bien lo decía anteriormente, todas las condiciones sociales, incluyéndose dentro del riesgo psicosocial. En cuanto al examen físico, es importante resaltar que lo ideal acá es detectar alteraciones tempranas mediante la evaluación de signos vitales, peso, talla e índice de masa corporal materno, pero sin dejar a un lado el hecho de la exploración de piel, mucosas, tiroides, corazón y pulmones que puedan indicar ciertas patologías al momento de iniciar pues, los controles prenatales. Además, pues recordar que se va a hacer un examen abdominal y ginecológico, puesto que van a ayudar a monitorear el desarrollo fetal y detectar posibles complicaciones. Ya, digamos, abarcando los exámenes de laboratorios, estos se deben ordenar, digamos que al momento de la inscripción al programa del control prenatal, bajo las consideraciones que ya dije anteriormente. Entonces ya hablando un poco acerca de estos exámenes, acá este cuadro va a ser nuestro cuadro bien el desarrollo de los exámenes de laboratorio en el primer, segundo y tercer trimestre. Acá vamos a poder encontrar el examen, es decir, el tipo de examen que se pide, el nivel de evidencia de acuerdo a la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de Salud, la resolución 3280 de 2018, el valor que esperamos como normal dentro de los rangos normales y acá están marcados con una X en las diferentes semanas de gestación el momento a solicitar, recordando que en el primer trimestre van a ser la mayoría. Asimismo, acá no se incluyen algunos como es Chagas y malaria, pero los vamos a tocar ahora pues seguidamente para que se incluyan acá. Pero este es el cuadrito resumen que debemos tener en cuenta. En cuanto a los laboratorios e imágenes del primer trimestre, este es el listado, entonces vamos a empezar diciendo que el cuadro hemático es uno de los primeros que se van a solicitar, eso porque me va a permitir identificar anemia, infecciones o alteraciones en la coagulación que podrían afectar el desarrollo del embarazo. La hemoclasificación es fundamental dado que determina el grupo sanguíneo y el factor RH.
Esto es importante porque vale la pena recordar que si la madre es RH negativo y el feto o el posible padre es RH positivo, pues se tiene riesgo de aloinmunización. Entonces es importante detectar si hay incompatibilidad del RH. La glicemia evalúa el riesgo de diabetes gestacional, entonces la idea es que identifiquemos los niveles de glucosa en sangre para saber si pueden desarrollarse ciertas complicaciones materno-fetales durante el desarrollo de la gestación. Urocultivo más antibiograma, recordar pues que nos ayuda a detectar infecciones del tracto urinario. El VIH, pues dentro de las infecciosas, ya acá empezamos a hablar de las infecciosas, entonces recordar que permite iniciar el tratamiento antirretroviral a tiempo y que pues un tratamiento oportuno ayuda a reducir las complicaciones para el bebé. La prueba treponémica rápida, esta se hace con el fin de diagnosticar en caso de que la gestante la presente, pues sífilis gestacional. Importante que si sale positiva, allí es donde vamos a pedir el BDRL. Si sale negativa, nos quedamos con la prueba treponémica rápida. En cuanto al antígeno de superficie de hepatitis B, lo ideal es identificar a las gestantes con hepatitis B con el objetivo de implementar todas las medidas concernientes a ello, pues como es la vacunación. La rubeola IgG es importante identificarla hasta la semana 17 de gestación. Esto me va a ayudar a determinar si existe inmunidad contra la rubeola y recordar que esta enfermedad puede causar síndrome de rubeola congénito. El toxoplasma IgG-IgM, este es importante porque nos ayuda a detectar la infección por toxoplasma gondii, cuya transmisión se hace de forma vertical, así como el VIH y la sífilis, que puede generar, en este caso para el toxoplasma, daño neurológico y ocular en el feto. En caso de que tengamos una IgG positiva, no se hace necesario repetir la IgM mensualmente. Pero en caso de que la tengamos IgG negativa, se corre con el riesgo de que haya la seroconvertibilidad o que la madre se contagie durante el desarrollo de embarazo, y ahí la tenemos que pedir la IgM mensualmente con el hecho o con el objetivo de detectar la infección por Toxoplasma gondii. La gota gruesa y el Chagas, como lo mencionaba anteriormente, si bien no están en el resumen, la idea es que nosotros identifiquemos si existe o no estas patologías en zonas endémicas. Recordar que Santander es un departamento con alta incidencia de estos casos, entonces la gota gruesa para malaria y el Chagas, sobre todo en Santander, el IgG se debe solicitar durante los laboratorios de primer trimestre. Para el segundo trimestre nosotros lo que vamos a realizar serían solamente 3 pruebas. La primera sería un hemograma, la segunda sería curva de tolerancia a la glucosa, que se realizaría entre la semana 24 y 28, y finalmente se realizaría el COMS indirecto de la madre, como lo explicó anteriormente Jesús. Ya para el tercer trimestre lo importante era realizar sería un IgM de toxoplasma a las pacientes que den IgG negativo para toxoplasma. Al igual se haría una prueba no treponémica para sífilis. Ya si tienen una prueba no treponémica positiva, se les realizaría la no treponémica, como la BDRL o la RPR, pero al comienzo solo se hace la treponémica o la PTR. El cultivo se haría solamente si sale positivo en el primer trimestre. Si en el primer trimestre sale un urocultivo negativo, no hay necesidad de hacer urocultivos de seguimiento, solamente si sale positivo. No importa si es sintomática o asintomática. La gota gruesa para malaria se hace solamente en pacientes que viven en zonas endémicas de malaria. La prueba rápida para VIH también se realiza en cada trimestre. Y lo último, que esta sí es exclusiva del tercer trimestre, es el cultivo rectovaginal para estreptococo del grupo B, ya que este se hace entre la semana 35 y 37 de gestación para evaluar cómo está el canal de parto de la paciente, ya que aquí se pueden encontrar esos estreptococos, que específicamente es el Streptococcus agalatiae, que puede causar meningitis en el recién nacido. Entonces, para prevenir eso, se hace este tamizaje con el cultivo rectovaginal. Bueno, en el apartado de ecografías, nosotros vamos a tener una ecografía por cada uno de los trimestres y cada una con unas funciones en generales en específico. La ecografía del primer trimestre, que se realiza entre la semana 2 y 14, va a tener un papel general para más o menos dar un plano de todas las posibles cosas que nos tendríamos que enfrentar a futuro. Entre sus funciones estará el cálculo exacto de la edad gestacional, la vitalidad fetal, en el caso de que sea más de un feto, pues calcular el número y qué tipo de anormalidades tiene.
En este caso, la ecografía del primer trimestre se realiza el tamizaje genético entre la semana 11 hasta la 11 y 6 días, y esto se realiza por medio de la translucencia nucal. En el segundo trimestre esta va a ser una ecografía dedicada más a mediciones y más específica, ya que en esta ecografía lo que vamos a hacer es una valoración anatómica y detalle anatómico que se realizará entre la semana 18, 23 y 6 días, y lo que se encarga principalmente sería descartar algún tipo de malformaciones por medio de las medidas, ya sean de diferentes sistemas o el músculo esquelético. En el tercer trimestre ya esta va a ser una ecografía que se dedica más para el plano general, en el cual vamos a ver la valoración del crecimiento fetal en general y mirar si han pasado algún tipo de alteraciones. Esto principalmente en gestantes de alto riesgo, en las cuales vamos a hacer seguimiento a sus respectivas patologías. En el apartado de especiales tenemos Doppler de arterias uterinas y la cervicometría. En el Doppler de arterias uterinas lo vamos a realizar en el primer trimestre para tamizaje para gestantes, y lo vamos a continuar en segundo y tercer trimestre según hallazgos o en pacientes de alto riesgo. En la cervicometría tiene una gran importancia clínica, ya con estas podemos predecir el riesgo de algún tipo de partos pretérminos, y se va a realizar entre la semana 20 a 24 en todas las gestantes, en la semana 16 con pacientes que se les haya detectado algún tipo de factor que pueda predisponer a estos tipos de partos pretérminos. Finalmente, aquí lo que vamos a dejar sería un QR en el cual pueden andar en una playlist sobre ecografías ginecobstétricas, en que pueden ver una información más detallada sobre cada uno. Ahora bien, antes de arrancar con el trabajo de parto hay que tener claras unas indicaciones. Primero, a realizar las maniobras de Lockwood para confirmar la presentación fetal. Esto pues para indicar si se puede parto vaginal o si toca cesárea. También tenemos que considerar el riesgo biopsicosocial de la madre para saber y conocer el apoyo que tiene y la red de apoyo que tiene la madre para cuando se le dé el egreso, como si tiene pareja, dónde vive, cómo vive, si tiene trabajo, etcétera. Todo esto es muy importante para el egreso. También hay que informar a la paciente y al servicio de salud sobre el trabajo de parto, la analgesia intraparto y el manejo del embarazo si es que se llega a prolongar, al igual que los cuidados del neonato y en el puerperio. Y también hay que educar al servicio de salud sobre cómo identificar el inicio del trabajo de parto, que es con una dilatación regular, borramiento cervical mayor del 50% y una dilatación mayor de 4 centímetros. Y los laboratorios del evento obstétrico que se le van a solicitar van a ser primeramente un hemograma antes y después del evento obstétrico para evaluar cómo ha sido el comportamiento hematológico después de las pérdidas sanguíneas del evento obstétrico. También se va a tener una hemoclasificación del recién nacido y de la madre solamente si no se tienen los controles prenatales. Gota gruesa para malaria, si estamos en región endémica para malaria, se hace una prueba treponémica rápida, y si está un resultado negativo, pues no se hace más, y si da un resultado positivo, se solicita la no treponémica, al igual que en el control prenatal. También se solicita una prueba rápida para VIH, en el caso de no haberla realizado en el tercer trimestre o en los últimos trimestres del embarazo, y también se solicita un IgM toxoplasma. Ahora bien, ya para la atención del puerperio hay que reconocer las 3 etapas del puerperio, que son el puerperio inmediato, que es de las primeras 2 horas, el inmediato, que es de las 2 a 48 horas, y el que es de las 48 horas hasta el fin del puerperio, o sea, 42 días o 6 semanas. En el puerperio inmediato, ¿qué vamos a vigilar? Vamos a intentar vigilar la principal complicación que ocurre en las pacientes, que es una hemorragia postparto. ¿Y cómo la vamos a vigilar? Con los vitales maternos, ver si hay evidencia de sangrado genital. Si se le realizan suturas a la paciente, se revisan las suturas vulvares o de la episiotomía, si es que esta fue realizada. Y evaluamos la hemostasia uterina. Por lo que dije, hay que vigilar estrictamente el riesgo de hemorragias. Ya en el puerperio inmediato vamos a evaluar la involución uterino. ¿Por qué? Porque si una paciente tiene atonía, puede generar hemorragia postparto. Recordemos que es la causa principal de hemorragia, la atonía uterina. Vamos a evaluar el aspecto de los loquios, ya que si están fétidos o tienen alguna secreción purulenta, nos indica una infección.
Lo mismo, pues vamos a detectar hemorragias o infecciones puerperales, vamos a ayudar a que la mamá camine, porque si camina va a tener una recuperación más rápida, una evolución mejor. Y también vamos a educar a la paciente a cómo lactar a su bebé y también le vamos a dar una buena alimentación a la mamá. Ya en el puerperio tardío vamos a evaluar las otras complicaciones como el estado de ánimo, el bienestar emocional, cómo atender el cuidado recién nacido y la lactancia, cómo hacer planificación y anticoncepción de la mamá. Vamos a evaluar la cicatriz de la cesárea si se le realizó o de la episioterapia. Vamos a hacer el manejo de enfermedades crónicas, educación con la vacunación, micronutrientes, y también vamos a estar pendientes de que no aparezcan signos de hipertensión arterial o de anemia. Y al igual que en las dos etapas anteriores, vamos a indagar sobre la tríada letal más tromboembolismo venoso, ya que son complicaciones que queremos evitar a toda costa. Tríada letal refiere a preeclampsia, sepsis y hemorragia postparto. Ya en el monitoreo vamos a evaluar signos vitales y signos de las complicaciones que ya había mencionado. Nosotros queremos evitar eso a toda costa. Otra cosa que también sucede mucho en las puérperas es la depresión postparto. ¿Y cómo vamos a evaluar esa depresión postparto? Con dos pruebas de tamizaje. La primera, que es el tamizaje de depresión de Edimburgo, es una prueba que consta de 10 preguntas en la que se califica de 0 a 3 cada pregunta, y si nos da un puntaje de 10 o más bien un puntaje mayor a 10 o un puntaje distinto a 0 en la última pregunta, nos indica una probabilidad alta de depresión postparto. Y la otra prueba es el tamizaje de las 3 preguntas, que pues ahí pueden encontrar la diapositiva de las 3 preguntas. Pero si tiene la última pregunta positiva, también indica una alta probabilidad de depresión postparto y se tendría que hacer un seguimiento por psicología y psiquiatría. Y los signos del alarma en puerperio son de las complicaciones que ya hemos mencionado, tanto de la tríada letal como de tromboembolismo venoso, que ahí pueden encontrar los signos que se van a referir a todo eso. Otra cosa que es muy importante hacer en el puerperio es realizar la escala obstétrica de alerta temprana. ¿Por qué? Porque vamos a evaluar cómo está la condición general de la mamá. Y esto es al igual que se hace en sepsis, algo similar. Y vamos a evaluar los signos vitales de la paciente y con esto la clasificaremos qué riesgo está. Entonces, si ustedes ven, pues se toman distintos parámetros como presión arterial sistólica y diastólica, frecuencia respiratoria y cardíaca, saturación, temperatura y estado de conciencia. Si nos da un puntaje de 1 a 3 puntos, es un riesgo bajo. Es observación de los signos vitales cada 4 horas, de una manera normal. Ya si nos da un puntaje de 4 más, o si en un parámetro nos da un puntaje de 3 puntos, es riesgo moderado y se tiene que manejar urgentemente la enfermedad con un seguimiento de los signos vitales más estricto. Pero si nos da un puntaje de 6 puntos o más, entraría la mamá en una escala obstétrica de alerta de riesgo alto y se tendría que hacer un monitoreo continuo y constante de sus signos vitales más un manejo de emergencia de su enfermedad. O sea, se tendría que internar en una unidad de cuidado intensivo. Ya por último, tenemos el riesgo tromboembólico venoso obstétrico, que es otra complicación que ya les había mencionado bastante. Entonces aquí podemos encontrar varios factores de riesgo. En el color rojo, pues encontramos los factores de riesgo muy altos. Y ya con que tenga uno de esos, a la paciente tiene que estar anticoagulada. No sirve la tromboprofilaxis, sino tiene que estar anticoagulada. Y al menos si es en el puerperio, tiene que durar 6 semanas todo el anticoagulada. Ya, si tenemos estos riesgos de color naranja, que son factores de riesgo altos, lo que tendríamos que hacer sería una tromboprofilaxis farmacológica y no farmacológica. Dependiendo del factor de riesgo que encontremos, pueden ir la tromboprofilaxis no farmacológica desde 10 a 28 días, y si ya son, pues tendría que ir todo el puerperio. Ya para los factores de riesgo moderados, que son uno de los más comunes que encontraremos en las pacientes, es dependiendo de la cantidad de factores de riesgo que se harán las siguientes medidas. Aquí, si la tromboprofilaxis va a ser farmacológica por 10 días después del parto, y también se tendrían que hacer medidas de tromboprofilaxis no farmacológica también de 10 a 28 días. Y por último están los factores de riesgo bajos, que en este sí, dependiendo de la cantidad, se harían medidas farmacológicas. Si ya son muchos factores de riesgo bajos, pues sí tendría que hacer tromboprofilaxis farmacológica, pero si no son tantos, con tromboprofilaxis no farmacológica estaría suficiente. Pero yo les he mencionado mucho eso de tromboprofilaxis farmacológica y no farmacológica. Pues bueno, para la tromboprofilaxis farmacológica lo que vamos a utilizar
ensaparinas de bajo peso molecular y la que más se usa es la enoxaparina. Y es dependiendo del peso de la mamá que se le va a dar la dosis de tromboprofilaxis, que ahí lo pueden encontrar en la diapositiva. Y para la anticoagulación sí va a ser al igual que se hace en los adultos en medicina interna, 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Esto es para anticoagulación. Y ya para la tromboprofilaxis no farmacológica, se le educará a la mamá para que haga actividad física, que evite el sedentarismo, que consuma mucha agua y que también use medidas de compresión.